Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar acerca sobre el cálculo de rendimiento de las maquinarias pesadas. En este caso, un servidor va a hablar acerca de los tres métodos que existen para este tipo de cálculos. Pero primero nos dicen que los rendimientos de maquinaria pesada en los movimientos de tierra son una base sólida que aporta información valiosa para el proceso de planeación, estimación de costos y control. Y asimismo mejoran los presupuestos y cotizaciones. Se ajustará de mejor forma a los cronogramas de actividades ligadas a los movimientos de tierras. La tabla de rendimiento de maquinaria pesada tomada en obra es una opción con la que se cuenta a nivel local para estimar de forma precisa, puntual y objetiva los rendimientos de un equipo pesado al momento de realizar los movimientos de tierra. ¿Qué, qué buscamos en esta exposición? Lo que buscamos es mencionar los tres métodos que existen. El primer método está por medio de las tablas que ofrecen los proveedores de las maquinarias, está por medio de fórmula y por último está por medio de observación directa, que estos tres métodos los mencionaremos posteriormente. Otro punto importante que hay que tomar en cuenta en este tema son los factores que afectan el rendimiento de maquinaria pesada en los movimientos de tierra. En este caso se consideran estos factores como las características del terreno, tales como cohesión, densidad, compacidad. Estos son factores que influyen en el rendimiento de la maquinaria. Igualmente está el tipo de terreno que condiciona el rendimiento de los equipos empleados, ya que determina variaciones en los costos que dependen de la dureza o grado de compactación. Igualmente los factores intrínsecos del terreno, tales como asentamientos, niveles freáticos, zonas plásticas que pueden incrementar la medición. Está igual el tiempo en el cual entra el ciclo, producción y hora. Costo y eficiencia en condiciones óptimas de la máquina, que la máquina depende directamente del operador. Está las formas de ejecutar las excavaciones, teniendo en cuenta profundidad, sección, altura, etc. Este orientará hacia el tipo de maquinaria más adecuada a emplear. Están los factores externos, tales como factores climáticos, tendidos aéreos o subterráneos, edificaciones vecinas, tráfico, que pueden hacer que se paralicen la excavación. La topografía del terreno y la pendiente, volúmenes a remover, áreas, distancias a recorrer por máquinas y equipos. Y como último punto, las unidades de obra se clasifican en función de la distancia, es decir, en kilómetros. Ahora ya vamos a entrar en lo que habíamos mencionado anteriormente, los métodos que hay para estos cálculos de rendimiento. Vamos a mencionar los tres principales, que son las tablas que ofrece el fabricante mediante fórmulas y por observación directa. Primero nos dice que dentro del cálculo de los costos del equipo de construcción, así como para la planificación y programación de las obras, es necesario calcular la capacidad productiva de las máquinas. Para esto se dispone de información que proporcionan los fabricantes del equipo y usualmente se consignan los valores teóricos para condiciones de máxima eficiencia. La mejor fuente de datos de los rendimientos es la estadística de cada empresa, que de haberla es la que refleja las condiciones reales de operación. Como primer punto vamos a hablar acerca de lo que son las tablas que ofrecen los fabricantes. En este tipo de tablas nos ofrecen hay una tabla en la cual se observan varios puntos, está lo que es el equipo, la potencia, tipo de trabajo y el rendimiento. Un ejemplo, por decir un ejemplo, está la CAT D9L con una potencia de 460 HP. En el tipo de trabajo que realizan aparece excavación de tierra, excavación de material heterogéneo, excavación de roca con volcadura. Y en el caso de la excavación en tierra, nos dice que tiene un rendimiento de 160 metros cúbicos por hora. En excavación de material heterogéneo, nos dice que tiene un rendimiento de 130 metros cúbicos por hora. Y en la excavación de roca con voladura, nos dice que tiene un rendimiento de 100 metros cúbicos por hora. Otro ejemplo que podemos mencionar para este tipo de tablas que ofrece el fabricante está el CAT D8L, que nos dice que tiene una potencia de 400 HP. En el tipo de trabajo está la excavación en tierra, que cuenta con un rendimiento de 80 metros cúbicos por hora. Está la excavación de material heterogéneo igualmente con 70 metros cúbicos por hora. Y la excavación de roca con voladura, que tiene un rendimiento de 50 metros cúbicos por hora. Y así igualmente tenemos equipos de CAT D8K, CAT D7G y CAT D6D. Igualmente en estos varían el tipo de trabajo que realizan y los rendimientos que poseen cada una de estas máquinas. Igualmente podemos mencionar en estas tablas otras tablas de rendimientos en el cual podemos mencionar lo que son los rendimientos de excavadoras hidráulicas, rendimiento de motoniveladoras, igualmente rendimientos esperados de rodillos autopropulsados. Igualmente en estas tablas, en este tipo de tablas nos ofrece desde lo que son el modelo, la potencia, el tipo de trabajo que realizan y el rendimiento con el que cuentan. Este tipo de tablas, pues como hemos mencionado anteriormente, es la empresa la que proporciona cada tabla de los rendimientos a las máquinas que sean de interés propio. Y el segundo método es mediante fórmulas. En este caso podemos mencionar que existen fórmulas que nos ayudan a nosotros como ingenieros a obtener el rendimiento de estas máquinas. Existen desde lo que son fórmulas generales y existen igualmente fórmulas específicas para cada tipo de maquinaria. Mediante fórmulas nos dice que tenemos desde bulldozer, compactadores y cargadores frontal. Pero, ¿qué puntos necesitamos saber nosotros para poder realizar este tipo de cálculo de rendimiento? Nos dice que en el bulldozer los datos que necesitamos van desde eficiencia general,
altura de la hoja, longitud de la hoja, tiempo de ciclo y factor altura. En el caso de los compactadores nos dice que los datos que necesitamos para calcular este rendimiento necesitamos el modelo de compactador, la potencia en HP, el ancho del tambor en metros, el traslapo en metros, el ancho efectivo, el número de pasadas, la velocidad de trabajo en kilómetros por hora y el espesor de terraplén suelto en kilómetros por segundo. Y por otro lado también tenemos a los cargadores frontales, que en este caso pues son menos datos, pero que igual se necesitan para hacer este tipo de cálculos. Los datos que nos solicitan son la capacidad del cucharón, el tiempo de ciclo, factor de eficiencia y factor altura. Y así como hemos mencionado los datos que necesitan para hacer este cálculo mediante fórmulas, así hay para los diferentes tipos de maquinarias que existen. Y como último método a mencionar está el que es por observación directa. En este nos dice que este cálculo, como su nombre lo dice, es por medio de observación directa en el campo o lugar de trabajo. Esto es una combinación entre el método gráfico y el método mediante fórmulas. En este cálculo influyen varios factores que deben tomarse en cuenta. ¿Cuáles son estos? Estos factores van desde la superficie del terreno, el tipo de material que va a moverse, el grado de dificultad del material que ha de moverse, la distancia del movimiento de tierras, el volumen de material y el peso específico del material. Dependiendo de estos factores, se toma una solución para ver qué tipo de maquinaria se emplea, su tamaño y capacidad para ejecutar el movimiento de tierra. Para el cálculo del rendimiento debe tomarse la velocidad del equipo al atacar sobre el terreno tanto en la ida como en el regreso, así como las maniobras necesarias para su ejecución. Igualmente el tiempo de carga y descarga, este es tomado por medio de un cronómetro. Esto es más que nada para sacar un rendimiento promedio dentro del campo, ya que sirve para retroalimentarse y obtener información más confiable en un futuro. Y estos tres puntos mencionados anteriormente son los que son utilizados para el cálculo de rendimiento de estas maquinarias. Y como último punto que ¿cómo se podría decir? Podemos decir que es importante, hemos encontrado una tabla en la cual se encuentra el rendimiento de equipos de pantallas y pilotes. Nos dice que el rendimiento de la maquinaria modelo ICO es la base sobre la que se debe calcular la rentabilidad. Las cifras de producción media de los equipos son las siguientes. Y tenemos una tabla de rendimiento de equipos de pantalla y pilotes excavado en terrenos de arcillas limosas y arcillas duras. En esta tabla tenemos dos apartados en el cual está el equipo y la producción diaria de un turno por 8 horas. Nos habla acerca de la cuchara mecánica CMS, que es 100 entre 150 metros cuadrados. La cuchara mecánica CMSP, que es 100 entre 150 metros cuadrados. La cuchara mecánica CMP, que es 180 entre 250 metros cuadrados. La cuchara mecánica CMX, que es el rendimiento es 250 entre 350 metros cuadrados. Está la cuchara hidráulica CHS8, que es 130 dividido entre 180 metros cuadrados. La cuchara hidráulica MP300, que es 60 dividido entre 80 metros cuadrados. La máquina pilotes BF10, que es 250 entre 350 metros lineales. Y por último, la máquina pilotes Kelly RF4S, que nos dice que tiene una producción diaria de un turno de 150 entre 230 metros lineales. Y por mi parte sería la explicación que me corresponde. Variables que intervienen para el cálculo de los rendimientos de las maquinarias. Resistencia al rodamiento, fuerza opuesta por el terreno ante el giro de ruedas, lo que ocasiona un desplazamiento limitado del vehículo, generando retraso en la ejecución de los trabajos. Este tipo de resistencia es medida en kilogramos y la fuerza requerida para contrarrestar se expresa en kilogramos de tracción. Esto depende del tipo de terreno en el que se vaya a trabajar. Resistencia por pendiente. Es la fuerza que dificulta el desplazamiento de la maquinaria durante su ascenso en terrenos inclinados. Este es debido a la fuerza de gravedad durante la misma. El descenso de la fuerza de gravedad se convierte en factor favorable para su correcto desplazamiento. Eficiencia de operación. Se define como el porcentaje de tiempo que trabaja la máquina de manera efectiva durante las 8 horas de jornada laboral. Condiciones climáticas. Con factores como el viento, la lluvia y condiciones climáticas inciden de manera drástica en las horas de trabajo efectivas de la maquinaria. Efectos de la altura sobre el nivel del mar. Está bien sabido que mientras aumenta la altura sobre el nivel del mar, disminuye drásticamente la presión atmosférica. Esto reduce la potencia en los motores vehiculares de aspiración natural. Máquinas de ciclo intermitente. Dentro de estas se encuentran las que son utilizadas para excavación primaria. En su mayoría poseen un cucharón cuya función es extraer el material y posteriormente vaciarlo para regresar nuevamente al punto de carga. A cada grupo completo de operaciones se le conoce como el nombre de ciclo de trabajo. Un buen rendimiento de este tipo de maquinaria defenderá los factores de gran relevancia como son el tamaño y eficiencia del elemento excavador. Una fórmula general que se utiliza para determinar el rendimiento de cualquier maquinaria en un ciclo regular es
Rendimiento es igual a la capacidad enlazada o colmada por el factor de eficiencia del cucharón, por el factor de eficiencia de la máquina, por 60, por el factor de abundamiento, por 0.764 entre centímetro por metro cúbico sueltos entre hora. Si la eficiencia aproximada de 0.80 se usan 50 minutos en vez de 60 por hora, el factor de eficiencia del cucharón puede suprimirse cuando se toman cargas completas compactadas. Bajo estas condiciones se puede usar la siguiente fórmula simplificada. Rendimiento es igual a la capacidad enlazada o colmada por 50, por el factor de eficiencia de la maquinaria, por 0.764 entre centímetro, metro cúbico entre hora. Rendimiento de las excavadoras. Se hace énfasis en aquella maquinaria que realiza su trabajo por medio de una cuchara. Cabe recalcar que deben tener en cuenta factores de suma importancia para calcular de manera adecuada el rendimiento de esta clase de maquinaria son tipo de material, la profundidad real del corte, el ángulo de giro, dimensiones de equilibrio frontal, eficiencia del operador, condiciones de equilibrio y obra, condiciones del equipo y obra, capacidad del vehículo. La expresión para determinar dicho rendimiento es 3.600 por la capacidad del cucharón, por el factor de rendimiento de la maquinaria, por el del cucharón, por 0.764 entre tiempo empleado para realizar el ciclo, por el factor de abundamiento. El llamado ciclo de trabajo se compone de las diversas maniobras que se hagan usando diferentes tipos, las cuales pueden ser tiempo de carga del cucharón, tiempo empleado en elevar. La maquinaria de cimentación participa directamente en el proceso de creación de una losa de cimentación, ya que, por ejemplo, la excavadora nos ayuda a realizar ese pequeño excavado donde haremos el armado para posteriormente vertir el concreto del cual va a estar hecha la losa. Y después de hacer la excavación, utilizamos una aplanadora para compactar totalmente el suelo, para que podamos realizar todas nuestras maniobras dentro de ese espacio sin tener ninguna clase de fosa o cualquier cosa que pueda afectar. Existen varios tipos de losas de cimentación. Existen las losas planas, las losas con refuerzo bajo las columnas, las losas bidireccionales y planas, las losas con pedestales, los muros de basamiento con marco rígido, que se le puede llamar de otra forma que es en cajón, y las losas de espesor constante. La maquinaria de cimentación que podemos encontrar en este proceso de construcción es, como ya mencionamos, una excavadora, una motoconformadora y la planadora, ya que participan directamente en la realización o preparación del ambiente en el cual se pondrá la losa, además de que participan en la creación de esta. La excavadora realiza la limpieza de la zona y del espacio, además de que se realiza una ligera excavación para poder colocar unos centímetros de concreto. Y la planadora, una vez que la excavadora ya realizó su trabajo e hizo las bases donde estará la losa, hay que asegurarnos de compactar toda la perfección y dejar el suelo completamente liso, para que procedamos a poner nuestra capa de concreto.